Gloria a Dios. Dadas sean la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, sean para todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos a esta casa Arca de Salvación. Asimismo, también le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Que Dios los bendiga y sean bendecidos en todo tiempo. Y gracias por tomarse un tiempo para estar con nosotros. Hoy en este día le toca predicar a nuestro hermano David y pedimos a Dios y rogamos que sea Él el que le dé la gracia y la sabiduría para que sea expuesta su palabra y pueda ser bendecida nuestra alma. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bendición verlos. Yo creo que han sido tiempos muy complicados para la iglesia en general, no solo hablando de aquí. Y me da gusto verlos, me alegra saber que todos seguimos aquí. Como ya comentaba mi tía hace unos momentos, pues ahorita mi tío no va a estar con nosotros porque anda malito de su pie, pero sabemos que el Señor tiene el control de todo. Sabemos que no hay una sola cosa que suceda. Si dice la palabra que aún tiene cuidado de que las aves del cielo tengan alimento, ¿por qué no creer que tiene el control de todo lo que sucede, no? Vamos a abrir la palabra en la cita de Efesios 4, versículo 11, las van a estar poniendo en la pantalla. Vamos a leer bastantito. Voy a tomar esta agüita. ¿Me regalan agua? Efesios 4, 11 al 16. Cuando la tengan, ¿podrían decir amén, por favor? Amén, amén. Dice la palabra. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Ahí en casita, quienes nos escuchan o quienes nos van a escuchar, igual invitamos a que nos acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por un día más que nos permites. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Te agradecemos porque, aun siendo inmerecedores de tu gracia y de tu amor, tú has estado con nosotros. Aun habiendo pecado, aun habiendo fallado, Señor, aun habiendo cometido faltas, Padre, que sabemos que están mal, que sabemos que caemos en eso y seguimos haciéndolo, Señor. Tú nos has respaldado, tú nos has traído hasta aquí este día. Tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada mañana y lo creemos, Señor. No lo tomamos como una obligación tuya, sino como un acto de amor que agradecemos infinitamente. Te suplicamos que tu sangre se derrame sobre cada uno de nosotros, que no sea modo de juicio, que no sea ninguno juzgado, sino que seamos perdonados y limpiados para poder ser dignos de tu presencia, mi Dios. Te suplicamos que te muevas en medio de nosotros, que te muevas en cada uno de los que están presentes y aún de los que nos escuchan, en cada familia presentada en este lugar, Padre. Tú conoces a cada uno por nombre, tú sabes las necesidades y ponemos esas necesidades delante de ti, Señor. Sean necesidades de salud, sean necesidades económicas, Padre, del tipo que sean, tú nos conoces. Somos tus hijos y sabemos que tienes cuidado de cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradecemos, te damos el lugar, te suplicamos que tomes este lugar, que seas tú moviéndote en el corazón de cada uno, que prepares la tierra en cada corazón, Señor, y que esta palabra caiga como semilla buena, que no se la coma el ave, que no caiga en las rocas, sino que tenga un fruto visible ante ti, Señor, no ante los ojos del hombre, mi Dios. Te agradecemos, te damos el lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disculpen. Fíjense que esta semana estuve pensando mucho porque ya sabía que me tocaba predicar. Bueno, que tengo el privilegio de compartir porque no es como una obligación, ¿verdad? Y estaba preguntándole al Señor qué quería que hablara. Como siempre, pues es normal preguntarle, ¿no?
porque fácil sería pues simplemente sacar un tema hoy quiero hablarles de esto. Vamos a hablar de, no sé, de por qué el servicio es bien bueno. Pero siempre lo he dicho, cuando uno predica, el Señor primero te ministra a ti. ¿Cómo sabes que la palabra es la correcta? Porque te pega. Porque el Señor habla de formas bonitas, lo hemos visto antes, el Señor habla con lazos de amor. El Señor te puede decir, hijo, te estás equivocando en esto, pero también te puede traer de vez en cuando con jalones de greñas. Y yo creo que es bueno esto antes de que la situación esté perdida. Yo se lo he agradecido al Señor siempre, le he dado gracias porque no me ha dejado irme. Porque aún ha sido de formas que yo he considerado agresivas y fuertes, el Señor no me ha dejado. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos vivido eso, de una u otra manera. Leíamos en la palabra que esta cita habla de la función que le dio a cada uno. Leemos los 5 ministerios, dice el versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo creo que todos hemos soñado alguna vez con ser algo en el Señor, pero a veces lo confundimos con ser algo en una iglesia, por ejemplo. El ver el papel del predicador, ahora yo lo veo y es una responsabilidad muy grande. Porque debe haber, al menos en este caso, debe haber mucha coherencia en lo que decimos con lo que hacemos. Y ahí está el problema. Hoy vamos a hablar de eso. El tema de hoy se llama la física del amor. La física, hablando científicamente, es la ciencia que estudia el movimiento de algo, el comportamiento de algo, hablando de forma así. ¿El amor tiene un cuerpo físico? ¿Ustedes creen que tiene algo que se pueda explicar mediante reglas? Sí, hemos leído eso, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero si la física explica el comportamiento de algo, de un cuerpo, ¿el amor tiene un cuerpo? Estuve pensando mucho el título de esta predicación. Ayer platicaba con mi esposa y le dije, ¿cómo ves si la llamamos así? Y de repente leyendo un poco más adelante, salió este título. Vamos a hablar del comportamiento físico del amor. Y no hablo de caricias, abrazos, no hablo de esas cosas. Dice después el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el 14, pongan mucha atención, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en Cristo, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si bien el tema habla de crecimiento, quiero abordarlo de otra manera. Ayer que lo estaba terminando, le decía al Señor, quiero abordarlo de esta manera, pero me fue mostrando otras cosas que no tenían nada que ver, pero después me di cuenta que tenían todo que ver. Se desvió algo y terminamos en el mismo punto. Y le dije, gracias Señor, porque me estás hablando y hasta me está doliendo lo que me estás diciendo, pero gracias, porque es lo que necesito. Al final de cuentas, lo hemos visto que todos queremos tomar lechita en la palabra, lo suave, lo bonito, hijo, vas bien, pero cuando el Señor te da alimento pesado, que dices, ay, esto me está costando digerirlo, pero ahí vamos, ya no está tan padre, ¿verdad? ¿Qué significa crecer? Porque dice el versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué significa crecer? ¿Me podrían prestar un micrófono para que puedan participar, por favor? ¿Dónde quedó el otro micrófono? Gracias. ¿Alguien? Bueno, usted va a ser la encargada del micrófono. ¿Qué significa crecer? ¿A qué le suena la palabra crecer? Pues alcanzar una medida, Alcanzar una medida. ¿Qué más? una madurez, una estatura. Una estatura, una madurez. ¿Alguien más? Los que están atrás, júntense más para acá, no pasa nada, no los vamos a morder. La experiencia y el poder darle a otras personas lo que vas adquiriendo. Experiencia, vamos a llamarlo sabiduría, poder dar a otros lo que hemos adquirido. ¿Quién más?
¿Vale? El significado explícito de la palabra crecer es ir en aumento de. Crecer no es exactamente a volverte más grande, volverte más viejo. Sí, sí tiene que ver, porque ir en aumento de algo en específico. No hablamos solo de edad, no hablamos solo de estatura, no hablamos de peso, hablamos de crecer, de aumentar algo. Ahora, si dice la palabra que tenemos que crecer en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, ¿en qué aspectos tenemos que crecer? ¿En qué aspectos creció el Señor Jesús? Sabiduría, estatura, gracia, eso es correcto. Ahora vamos a leer el versículo 16. ¿Alguien lo quiere leer? De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí hay dos cosas bien importantes que he leído esta cita. De hecho, hace creo que 2 predicaciones que di hablamos de esta cita. Pero ahora entendí otra cosa. Primero, tener más años no te hace crecer. Ya vimos que es ir en aumento de algo, tenemos que aumentar las cosas en las que el Señor Jesús creció. Una de ellas fue gracia, otra fue sabiduría, otra fue estatura. Pero ser más grande no necesariamente significa que ya creciste en eso. Tenemos, por ejemplo, a Jonás, que no habla de que fuera un joven, habla de que era un hombre y que era tan inmaduro que se enojaba con Dios por querer, por pretender que lo entendía, por pretender que sabía cuáles eran los planes y aún sabiéndolos se enojaba. Tenemos a un Moisés que en su berrinche rompió la ley del Señor, porque dice la palabra que cuando baja Moisés con la ley que el Señor había escrito, se enoja con el pueblo y rompe las tablas y vuelve a escribir otras tablas que ya era la ley de Moisés. Esa ley ya la escribió él. Moisés ya estaba bien grande, pasó 40 años en Egipto, 40 años preparándose y 40 años en el desierto y no entendió nada. Así mucho que digamos, wow, ¿cuánto creció en sabiduría? No. Tenemos, por ejemplo, a un Lot que ya grande dijo, no, pues mejor les entrego a mis hijas por no meterse en problemas. Entonces, la edad no es sinónimo de madurez ni de crecimiento en ningún aspecto. Que bien, pueden ir de la mano, no necesariamente es eso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo contrario. Por ejemplo, el ejemplo, vaya, muy redundante. Tener menos años o ser joven no te hace ser inmaduro obligadamente o no tener crecimiento. Tenemos a un Jeremías, por ejemplo, que tenía gracia delante del Señor, que tenía palabra, que el Señor le dijo, a donde vayas, yo te voy a usar. Que no te digan, o que no te importe que te digan que eres joven, no tengas miedo. Tenemos a un Daniel, por ejemplo, que era un joven también y que tenía gracia delante del rey en ese entonces. O sea, era un joven que el Señor usó porque había crecido en ciertas cosas. Tenemos a un David, por ejemplo, que también lo llamaron chiquito a matar a un gigante. Que cuando incluso se para el gigante es como, ¿dijiste qué, no? O sea, de todos los que tienen me mandan a este. La edad no es un sinónimo de madurez ni de crecimiento. Y es una idea que erróneamente hemos... a lo mejor suena mal que yo como joven lo diga, ¿no? Porque muchas veces lo toman como una excusa, como que estoy diciendo, porque soy joven sí sé. No, simplemente quiero que quede claro esto. La palabra nos muestra que la edad no es sinónimo de madurez ni de crecimiento. Ni tanto que eres joven y no eres maduro, ni tanto que eres adulto y eres maduro. No va de la mano eso, no es obligado. Ahora, ya quedamos que crecer es ir en aumento de algo en específico. ¿En qué cosas tenemos que crecer? Y otra importante, ¿por qué tenemos que crecer? Yo cuando doy clases a los niños les digo, no crezcan niños, es una trampa. Tienes que pagar muchas cosas y no está padre. Y se los digo de broma, pero yo recuerdo que cuando yo era niño mi ilusión era crecer, era ser adulto. Y yo creo que es la ilusión de todos los niños, ¿no? Decir, voy a ser adulto, voy a hacer esto. Yo pensaba, y creo que todos los niños pensamos lo mismo, que a los 18 años tienes la vida resuelta. Yo decía, no, a los 18 voy a tener mi propia casa y mi propio carro y voy a ser millonario. Y ya llevamos 6 años de retraso. ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Cuál es la importancia de crecer? ¿Ustedes para qué querían crecer?
para ya no ser niños, para no ser tratados como niños, para descubrir nuevas cosas. para descubrir nuevas cosas. Ahora, ¿por qué si ya no queremos ser tratados como niños y la Biblia dice, dejad a los niños venid a mí? Y después dice, porque el que no sea como un niño no va a heredar el reino. ¿Por qué queremos o por qué tenemos que crecer si la palabra nos está diciendo que seamos como niños? Suena contradictorio, ¿no? Que una parte dice crezcan y otra parte dice sean como niños, contrario a crecer. Pero ya vimos que la edad no es sinónimo de crecimiento, ¿verdad? Ya vimos que podemos tener las cualidades de un niño, lo vimos en predicaciones anteriores, sin precisamente ser un niño. Podemos crecer en madurez, en estatura, en peso incluso, y podemos ser como niños delante de los ojos del Señor. Ahora, para que quede claro nada más, para lo remarco, la inmadurez es lo contrario al crecimiento, hablando de cómo lo muestra la palabra. Pero crecer también es un proceso de preparación. ¿Preparación para qué? Acompáñenme a 1 Corintios 13:11. Cuando lo tengan, digan amén. 1 Corintios 13:11. No, todavía no. Dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. La palabra es un poco, no confusa, simplemente no lo deja así como tan explícito. Pero crecer te hace cambiar la visión. Dice que hablaba, pensaba, razonaba. Te hace cambiar la forma en la que entiendes las cosas, porque estoy seguro, a mí me impresiona mucho trabajar con niños, porque hablo con ellos y les pregunto cualquier cosa y me sacan cada respuesta que de verdad ni yo con toda la creatividad del mundo pudiera haber respondido lo mismo. Porque los niños ven el mundo de una forma muy distinta a nosotros. Demasiado, o sea, se van al otro lado los niños totalmente. Y eso me encanta de ellos. Me gusta mucho trabajar con niños. Pero es necesario que cambiemos nuestra visión, que cambiemos cómo entendemos, cómo razonamos, cómo pensamos las cosas. Pero aquí viene el tema central de lo que vamos a hablar el día de hoy. Efesios 4, versículos 15 al 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Les pregunté por qué necesitábamos crecer. ¿Ya lo descubrieron o todavía no? Yo me tardé un rato, entonces, si no lo han descubierto, ahorita se los digo. Primero, ¿qué es la cohesión? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Tiene que ver con unión. ¿A qué le suena cohesión? Me habla como una fusión, como la unión de algo. Ser uno. Coherencia. La palabra cohesión y la palabra coherencia tienen mucho que ver. El ejemplo o la descripción en términos de física es la cohesión molecular, es la atracción molecular entre las moléculas de un mismo cuerpo, como por ejemplo pasa con el hielo, que el agua está junta, pero cuando cambia la temperatura, las moléculas se unen y se vuelven un solo cuerpo duro. Podemos hacer un hielo con la forma de algo y va a conservar esa forma siempre y cuando la temperatura siga igual, o al menos óptima para que se mantenga en la misma forma. Eso es la cohesión. Ahora, en sociología, o hablando de gente, de grupos, porque sabemos que hablar de sociología es hablar de grupos de gente, de personas o de relaciones interpersonales, es la unión que existe entre los integrantes de un grupo que comparten ideas y poseen un sentido de pertenencia que permite llevar adelante un proyecto o propósito en común. Yo me acuerdo que cuando a mí me enseñaron ese tema en la escuela, me dijeron, para que haya cohesión, deben ser dos cosas iguales o con las mismas propiedades, que sean compatibles entre sí. Un ejemplo contrario es el agua y el aceite. Ahí jamás va a haber cohesión porque no son compatibles, porque no son iguales. Pero en el agua sí.
El agua, no sé si han visto que, por ejemplo, cuando llueve y se empaña un vidrio y una gota cae, se va juntando con otras y se hace una grandota que llega al fin. Eso es la cohesión, que partículas iguales se atraigan y se unan. Ahora, primero que nada, para que haya cohesión debe haber compatibilidad, ser iguales, ser del mismo cuerpo, ser del mismo tipo. Vamos a hablar de personas, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿no? Si la coherencia, o más bien, ¿qué es la coherencia? Tienen mucho que ver. De hecho, la palabra coherencia sale de la palabra cohesión. ¿Qué es la coherencia? Lo hemos hablado muchas veces aquí. ¿Nadie? Saber lo que se está diciendo. ¿Sabe lo que se está diciendo? ¿Va por ahí? Una verdad razonada. ¿Cómo? Una verdad razonada. Más o menos. Algo que tiene lógica. Cuando ustedes ven a una persona que dicen, este hombre es coherente o esta mujer es coherente, ¿en qué se fijan? Lo que habla y lo que hace. La coherencia es un común acuerdo de pensamiento, coincidir en lo que se dice con lo que se hace. Ahora, ¿por qué necesitamos crecer y por qué habla de cohesión? ¿Por qué no dijo nada más? Para que el cuerpo unido crezca. ¿Por qué dice específicamente para que con la cohesión de las coyunturas crezcamos todos? ¿Por qué? Sea- Dos preguntas importantes. ¿Lo que hacemos realmente coincide con lo que decimos? ¿O al revés, lo que decimos coincide con lo que hacemos? Ok. Y segunda pregunta. ¿Por qué el crecimiento de otro depende de mi crecimiento y por qué el crecimiento mío depende del de otro? Suena tal vez hasta injusto si lo piensan bien. Como decir, ¿por qué si el otro no avanza, yo no avanzo? Pero pónganlo al revés, ¿por qué si yo no avanzo, el otro no avanza? Es lo mismo. Visto de diferente enfoque, pero es lo mismo. La cohesión que la Biblia marca determina esto. Si tú no creces con el cuerpo, el otro no va a crecer. Y si el otro no crece, tú tampoco. Pero ahorita vamos a ir más a detalle en esto. Cosas en las que hay que crecer, para quien les gusta anotar. Número 1, Primera de Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21. ¿Alguien gusta leerla? Y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Muy bien. Todos conocemos la historia de Ana. No puede tener hijos, era su aflicción. Y cuando el Señor la visita, le dice, ¿sabes qué? Te lo voy a dar. A lo mejor eso no está chistoso, ¿no? Tener un hijo para ir y llevarlo a la iglesia y dejarlo ahí. Porque eso es lo que pasó. Lo llevó ahí a que se quedara a servir. Dice la palabra que Samuel crecía delante del Señor. Pasan dos cosas importantes. Primero, Samuel estaba en la casa. ¿Por qué necesitaremos crecer delante del Señor? Los que son padres, ayúdenme. ¿Qué les gusta de ver a sus hijos crecer? Que sean más responsables, ¿qué más? Que sean ejemplo, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo? Que sean más sabios. Que sean más sabios, ok. ¿Qué otra cosa? que sean ocurrentes. Que sean ocurrentes. Yo creo que todos buscamos, yo no lo veo del lado de hijos, todavía no, ya casi, pero todavía no. Yo lo veo del lado, por ejemplo, de hermanos. Yo creo que se busca mucho que las personas tengan gracia. A mí me gusta mucho eso. Que crezcan en conocimiento, que crezcan en gracia, y ahorita vamos a hablar de esas cosas. Lo que a mí me llama la atención de que dice que Samuel crecía delante del Señor, es que en la casa del Señor no le podía esconder nada. El primer paso para crecer en el Señor es que entiendas que si vas a estar en el plan, vas a estar dentro de la casa, no puedes esconder nada. Samuel estaba directamente frente al Señor. Ahí todavía no le hablaba, pero Samuel ya sabía qué era lo que estaba haciendo, ya sabía dónde estaba. Estaba bien convencido de lo que estaba haciendo. Porque después es cuando el Señor le habla. Y aún Samuel no lo conocía,
pero Samuel ya sabía qué tenía que hacer y dónde tenía que estar. Primero, para crecer necesitamos estar seguros de dónde tenemos que estar. Y no hablamos de una iglesia, no hablamos ay, voy a estar en mi casa. No, hablamos de tu posición espiritual con el Señor. ¿Eres frío o eres caliente? Así de sencillo. Ese es el primer paso, crecer y entender en dónde debo estar. Lo vimos predicaciones atrás, que cuando a Samuel le hablan, siempre estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado. Lo veíamos, por ejemplo, cuando dice que la palabra que el Señor le habló a Samuel cuando estaba descansando. Y yo he escuchado gente que ha dicho, pero es que no estaba haciendo nada, no estaba de ocioso. Y digo, no, ya había terminado lo que estaba haciendo. Estaba descansando porque ya le tocaba descansar. Estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Porque Samuel tenía eso. Samuel, a pesar de que podemos echarle la culpa a su mamá y decir, sí, su mamá fue la que lo aventó a la iglesia. Sí, pero gracias a eso no. Él tuvo un plan precioso para adelante. Si hubiera sido un niño rebelde, hubiera dicho, no, yo ya me voy, no me gusta la iglesia. Pero ahí estaba. Porque simplemente pues, le gustaban las cosas del Señor. No lo sabemos, pero era agradable delante del Señor. Cuando ustedes conocen a alguien que no es agradable, ¿les gusta que esté frente a ustedes? ¿O que esté con ustedes? A mí no. Yo creo que el Señor numerosas veces se ha visto esto, que si no cumplían con el compromiso con el Señor, dice, ¿sabes qué? Hay otro detrás de ti. Pero Samuel era agradable delante de Dios. Samuel tenía ese, no sé cómo llamarlo, pero sabía dónde estaba. Estaba sirviendo y algo que me consta y lo hemos vivido todos aquí es que cuando sirves es cuando más te ven, cuando más te buscan errores. Cuando más dicen, ay, este sirve, míralo, y anda ahí. Todos somos humanos y no digo que el pecado sea permisible, pero todos estamos en el proceso de crecer. Pero cuando sirves, ¿cómo te ponen el dedo encima? Y es terrible eso, porque yo lo viví como oveja que yo pasaba desapercibido, pero entré a servir y Dios mío, me enteré de cosas que ni yo sabía que había hecho. Me decía, no, es que andan diciendo esto de ti. Yo de, gracias. No sabía, pero le voy a echar más ganas para la otra. Entonces, el primer paso es saber dónde tenemos que estar. Samuel estaba creciendo delante del Señor. Buscaba estar delante de la presencia. Y delante de la presencia no puedes esconder nada. Frente al Señor no hay secretos. Y no es que el Señor no... yo creo que el Señor tiene la capacidad de saber qué haces sin que tú se lo digas. No hay cosa que se le pueda esconder al Señor. Pero ahí estamos nosotros haciéndonos los locos con las cosas que hacemos. Estar en la presencia es esto. No hay secretos delante de Dios. Luego, Primera de Samuel 2:26. Primera de Samuel 2:26. Vamos a hablar del mismo personaje. El niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El niño Samuel crecía en estatura y en gracia. Primero, ¿qué es la gracia? Hemos escuchado esa palabra tantas veces y yo he escuchado predicaciones. Estábamos en el tiempo de la gracia. Ok, pero ¿qué es la gracia? Ser agradables. Ser agradables, básicamente. No es lo mismo la gracia del Señor que la gracia que nosotros tenemos. Aclaremos eso. Son dos cosas, van de la mano, pero son diferentes. Pero esta palabra en particular, ¿por qué es necesario crecer en gracia delante del Señor y delante de los hombres? Ya quedamos que la gracia, lo vamos a leer del diccionario, es un conjunto de cualidades que hacen a una persona agradable o llamativa. ¿Por qué necesitaríamos ser agradables? Frente a Dios creo que es obvio, ¿no? No creo que el Señor te portes mal con Él o que seas grosero o así, te diga, ay, hijito, vente, te quiero mucho, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué con los hombres? ¿Va por ahí? ¿Cómo guardaba o cómo Samuel crecía en gracia con el Señor? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo es que Samuel crecía en gracia? Ay, se me seca mucho la garganta. Samuel por lo que crecía aprendió y por su actitud. sí, por su actitud. Samuel hacía lo que otros tenían que estar haciendo, los hijos del sacerdote.
Samuel servía, Samuel ministraba, porque dice la palabra que Samuel ministraba en presencia de Dios. Él no conocía a Dios, pero él ya ministraba. Gracias. Él no conocía a Dios, pero él decía, va, yo le entro. Me enseñaron a hacerlo, sé que lo estoy haciendo para Dios, Dios todavía no me habla, pero está bien, yo lo voy a hacer, gracias. La gracia es una invitación. Si yo veo, les voy a poner un ejemplo, si ustedes van a cualquier local de comida, vamos a hablar de un local de comida, y los atienden mal, ¿les gustaría volver ahí? Ahora, si ustedes llegan a una iglesia y los atienden mal, ¿les gustaría volver ahí? Porque a pesar de que siempre decimos que vamos por el Señor, sí, yo de verdad, no lo digo en mal plan, pero al menos a mí nunca me ha recibido el Señor con un cartelito de bienvenido. Dijo, gracias por venir. ¿A ustedes sí? A mí no, jamás. Me gustaría, pero no se puede. Pero sí me ha tocado que de repente me reciban con un, Dios te bendiga. Y yo, gracias. Y lo dije en la predicación pasada. Tenemos las dos caras de la moneda, cuando nos lo hacen y cuando lo hacemos. Porque es bien sencillo decir, no, es que es diferente, es que yo me ponía de pretexto, es que tengo muchas presiones en el servicio y por eso no es que los trate mal, solo soy duro. No, sí los trataba mal. Pero en mi justificación, es que es diferente porque soy yo, cometía muchos errores. Y yo creo que todos hemos hecho eso alguna vez. No se trata ahorita, no estoy echando culpas, no, tranquilícense, no es una predicación agresiva, simplemente se los dije, yo me estoy hablando a mí mismo porque a mí me pegó primero. Si ya les la reciben ustedes, qué padre, qué bendición, ¿no? Que nos pegó a todos, pero al menos a mí me pegó primero. La gracia es una invitación a otros para que la obra se expanda a otros. Si dice la palabra que el Señor dijo, id a hacer discípulos, y llegas y ¿qué estás haciendo inútilmente? No creo que funcione. Si el Señor, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo los trajo el Señor? ¿Cómo los llamó? ¿Con amor? ¿Cómo fue el Dios que conocieron? Un Dios misericordioso. Yo les voy a contar un poco de cómo fue el Dios que yo conocí. A mí me presentaron a Dios como... y no estoy hablando de Dios, estoy diciendo cómo me lo presentaron. Me lo presentaron como un dictador malvado, que se enojaba por todo. Yo creía que Dios vivía enojado toda la vida, de verdad. Porque a mí me decían que Dios era castigador, que tantito pensabas en algo malo, al infierno de una vez. Es más, ya, te voy a matar. Oye, ahí va el del fierro. Yo pensaba realmente que Dios era así. Yo de verdad pensaba que Dios era un Dios extremadamente agresivo, iracundo, que nos odiaba como humanidad. Porque así me lo presentaron, así me dijeron, no, es que Dios sí es un Dios de amor, pero te castiga por todo lo que haces. Y yo decía, wow, no sé, no creo que Dios sea así, pero bueno. Y yo me hice una idea muy errónea de cómo era Dios, porque yo cuando iba a la iglesia, cuando era más joven, tenía como 13, 14 años, yo le echaba la culpa a Dios de los problemas que tenía, porque hasta parece chiste, pero los días que yo no iba a la iglesia, todo marchaba bien en casa, no pasaba nada. Pero los días que iba, cuando regresaba, había una de problemas, que yo le decía a Dios, pero si estoy yendo a tu casa, ¿por qué pasa esto, no? ¿Cuál es el punto de? Y muchos años culpé al Señor al grado de que le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. Si tú dices que tienes un plan, pues no creo, no le veo forma. Y no estoy dispuesto a seguir pasando por esto. Y pasaron varios años que el Señor me permitió explorar cosas que no está bien, pero le doy gracias porque me permitió andar en valles de sombra, porque aprendí muchas cosas. Aprendí que su cuidado no es como me lo enseñaron. Aprendí que Dios no es un Dios de castigos que de repente te ve y te dice, te odio, muérete. No, así no trabaja Dios. Yo conocí al Dios de amor cuando me trajo de los lugares donde andaba. Cuando me libró de la muerte varias veces, cuando me mostró su poder en cosas que yo decía, esto es imposible que suceda. Una sola vez bastó que me respondiera algo. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo sé que eres real. Y sea el plan que tú tengas conmigo, yo lo voy a hacer. No sé qué quieras hacer conmigo. A la fecha todavía hay cosas que le pregunto, ¿y esto para qué? Pero bueno, sé que tiene un plan. Confío en él plenamente.
Ahora, no me acuerdo por qué me desvié para esto. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. Ya me acordé, ya me acordé. Lucas 2:41. Vamos a leer del 41 al 52. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Lucas 2:41. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre todos los familiares y conocidos. Falta más. Faltan. Sí, ahí están. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Nadie? ¿Tiene que ver con la madurez? Sí. Cuando alguien dice que es sabio, ¿en qué nos fijamos para decir que una persona es sabia? Que sabe cosas. ¿Es lo mismo saber cosas que tener sabiduría? ¿O es lo mismo el conocimiento que la sabiduría? Un ejemplo, si yo pongo a una persona a leer la Biblia y la lee completamente, pero no la entiende, tiene conocimiento, porque la leyó, la memorizó, si quieren se la sabe de memoria. Pero si no la entiende, entonces no es una persona con sabiduría. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Otra definición dice que es la suma de los conocimientos aplicados. Es decir, lo que viviste a través de la experiencia o lo que viviste a través de absorber conocimiento. Ahora, dice la palabra que cuando buscaban al Señor Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Otro ejemplo de que para crecer tenemos que estar en la casa, tenemos que estar en la casa del Padre. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Dice: y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. 2 cosas importantes. El Señor entendía lo que estaba preguntando, entendía lo que estaba escuchando, pero también sabía qué responder. Después dice: cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Si ustedes perdieran a su hijo por 4 días, ¿no? 4. Porque dice que iban un día de camino en la caravana y 3 días lo buscaron. Si ustedes perdieran a su hijo por 4 días, ¿qué cara tendrían? Ahora, si les dijeran o si ustedes hubiera venido un ángel y les dijera: ¿qué crees? Este es el Hijo de Dios, pero lo vas a crear tú. Y se te pierde, ¿qué harías? No, hombre, yo me arrancaría los cabellos. De por sí ya se me cae el cabello, pero me lo terminaría de arrancar. Y me llama mucho la atención lo que dice después. Versículo 49, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y dice: pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y enseguida dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué no dice que creció en sabiduría después de estar en el templo con los maestros? Estaba adquiriendo conocimiento, ¿no? Estaba escuchando la palabra.
le entendía, podía responderles. ¿Por qué no creció en sabiduría en ese momento y sí después de eso? Porque tenía que aprender la palabra, tenía que ser coherente, como decías hace rato. Dice el versículo 51, y continuó sujeto a ellos. Si bien dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, el Señor Jesús sabía que lo sensato y lo prudente era sujetarse a sus padres en la tierra. Aplicó la palabra. Aplicaba lo que decía, porque a pesar de que podrá sonar muy contradictorio, y yo lo entiendo ahora como hijo, que yo decía, no, pero es que esto es bueno, es para que yo aprenda esto, pero no entendía cómo lo veía mi madre. Yo creo que lo mismo sucedía aquí. Los papás no entendían qué estaba pasando. Ni siquiera entendían por qué el Señor Jesús estaba ahí donde estaba. No sabían. Pero él sí lo entendía. Y él sabía que lo prudente era sujetarse, era ser prudente, era ser obediente. ¿Cuántas veces hemos usado la palabra para escudarnos? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos dicho, gracias Señor, porque no soy como este? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, gracias porque no soy un pecador, porque tú me ayudas, porque te fijaste en mí, porque soy el más especial del planeta? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Y no dice la palabra que nos amemos, que nos perdonemos, que nos pongamos a cuentas? ¿Por qué usamos la palabra a nuestro favor para brincarnos lo que se nos indicó que tenemos que hacer? He visto tantas veces el argumento de padre e hijo peleando y que dice el papá siempre con el argumento de el padre que ama a su hijo lo corrige y el hijo, sí, padres, no iréis a sus hijos. ¿Por qué usamos la palabra a nuestra conveniencia? Imagínense que el Señor hubiera usado la palabra a su conveniencia. Que hubiera dicho, no, pues yo soy el hijo de Dios y a mí me conviene estar aquí. Ustedes no lo entienden porque no saben, pero a mí me conviene. Siendo el hijo de Dios, dijo, está bien, ustedes no lo entienden, pero yo entiendo que me conviene obedecerlos, que me conviene sujetarlos. Y se volvió sabio y tuvo gracia delante de los ojos del hombre. Ya quedamos que la gracia era una invitación. La gracia es una invitación a otros a la obra del Señor. Vamos un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Cosas importantes, el Señor Jesús estaba en el templo, estaba buscando la presencia de Dios, estaba buscando estar delante del Señor. La sabiduría te hace saber dónde tienes que estar y qué tienes que hacer, porque a veces lo que tienes que hacer no tiene que ver con dónde tienes que estar. El Señor Jesús estaba en el templo y era correcto, pero él tenía que estar con sus padres para sujetarse, para obedecerlos. Una persona sabia sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Vamos a Mateo 24, 14, 28. Voy a ir un poquito rápido porque no sé cuánto tiempo me queda. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a cada uno le dio 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo buen y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos. Crecer en número. ¿Qué es crecer en número? ¿Qué hemos entendido de esta parábola? ¿Alguien que guste participar? Hemos leído esto infinidad de veces. Ahora que he estado editando las predicaciones para subirlas, ya pronto van a estar en YouTube. He escuchado esto muchas veces. ¿Qué es crecer en número? ¿Qué hemos entendido de esta parábola?
Primero dice que les dio talentos a cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué a uno le dio más que a otro? Siempre hemos pensado que al que le dio menos es porque tenía menos capacidad. Pero yo creo lo contrario. Yo creo que al que le dio un solo talento es porque sabía que podía hacer más que al que le diera 10. Dijo, tú con uno vas a hacer más que el que tiene 10. Y no hizo nada. Pero, ¿qué es lo que el Señor estaba esperando en ese momento? ¿A quién de aquí el Señor nos ha dado un talento? O varios. ¿A quién? Yo creo que a todos nos dio un talento en algo, en lo que sea. ¿Qué es lo que busca el Señor de que crezcamos en número nuestro talento? Les he contado muchas veces esta historia de una junta que tuvimos cuando estaba sirviendo, que nos decían, ¿cuál es el propósito de servir? No exactamente, porque no es lo mismo un discípulo que un servidor, pero va por ahí. ¿Por qué servimos? A los que sirven les pregunto, ¿por qué sirven? Para honrar al Señor. ¿Manda? Por agradecimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de servir? ¿Cuál es el fin de servir? ¿Para qué servimos? Fuera de agradar al Señor, ¿para qué servimos? Para crecimiento. Multiplicar el talento es tener frutos. Es que tu talento se multiplique en otros. Eso es multiplicar el talento. Cuando el Señor le dijo, te voy a dar un talento para que lo multipliques, le estaba diciendo, quiero que lo que te di se lo des a otro. Que le des de gracia a otro lo que recibiste de gracia. ¿De qué sirve que tengamos un talento, que sepamos hacer algo, que el Señor nos diera, no sé, la bendición de poder cantar, que nos diera la música, la predicación, qué sé yo? ¿De qué sirve si no lo damos a otros? Si no buscamos que otros crezcan en lo mismo. Yo me di cuenta en la iglesia que cuando gente entró a servir en donde estaba, mucha gente no sabía ni en qué quería servir, porque no habían encontrado su vocación, no habían encontrado eso que el Señor les había dado. Y me daba tanto gusto ver que se desarrollaban y que crecían. Y entendí eso, que el crecer en los talentos, el multiplicarte en número es eso. Es que otros reciban lo que tú recibiste. Que tu talento se multiplique, que tengas frutos en otra gente, porque esos son los frutos que el Señor va a venir a checar. Cuando dice que vino y que iba a cortar la higuera, que dice, no, dale un año más. Yo creo que le estaba diciendo, todavía no se reparte a otros, todavía no se multiplica en otros. Les pregunto, ¿cuántas veces hemos buscado que en lugar de darle algo malo a uno, le demos algo bueno? Le demos lo que el Señor nos ha dado. Porque es bien fácil decir, voy a multiplicar mi talento, pero multiplicar el talento tiene también muchas responsabilidades. Tienes la responsabilidad de que debes tener cuidado en qué enseñas. Porque si enseñas algo que está mal, también te lo va a demandar el Señor. ¿Queremos tener frutos buenos o queremos tener frutos todos podridos que el Señor los ve y diga, ay, ¿qué es eso? Yo creo que todos queremos tener frutos agradables, ¿no? Y lo importante de esto es crecer en número, es dar de gracia lo que recibimos de gracia con amor. Este es nuestro último punto. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Bien lo hacemos nosotros para vosotros. Ok. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros y para con todos. ¿Por qué separa esas dos frases? ¿Por qué dice unos para con otros y para con todos? Piénsenlo. ¿Por qué habría de separarlo? ¿Por qué no dijo nada más? El amor para con todos. Sabemos que la iglesia es la figura del cuerpo de Cristo. Bueno, somos la figura del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que la cabeza es Jesús y que tenemos que alcanzar la estatura de la cabeza. Tenemos que tener la medida de la cabeza. Qué fácil es amar al que no vemos, ¿verdad? Es bien sencillo decir, ay, Señor, te amo, gracias por todo lo que has hecho en mí.
Si yo viera al Señor en persona, yo creo que hasta miedo me daría, tal vez. Porque no lo conocemos físicamente, no sabemos cómo es. Pero qué sencillo es amar al que no vemos, pero qué difícil es amar al que vemos. Yo creo que es algo en lo que el Señor me ha tratado, pero duramente, terriblemente me ha tratado en esto el Señor. Porque es bien sencillo decirle, Padre, yo te amo y gracias por todo lo que haces en mí. Pero qué difícil es voltear con tu hermano y decirle, también a ti te amo. Y decirlo genuinamente. Es terrible, ¿no? A mí el Señor me ha tratado mucho en eso. ¿Por qué es tan difícil amar que el Señor lo tuvo que incluso poner como un mandamiento? ¿No era obvio que nos teníamos que amar? ¿No sería obvio que como somos hermanos en Cristo, que somos un cuerpo, tendríamos que amarnos los unos a los otros? ¿Por qué el Señor tuvo que decir, y un nuevo mandamiento les doy? O sea, nos tuvo que poner una regla para que entendiéramos que era obligatorio. ¿Qué tan perdido estaba y está el amor en estos tiempos para que el Señor nos diga, si no lo quieren hacer por la buena, lo van a tener que hacer porque es un mandamiento que les estoy dando? Qué terrible, ¿no? Que perdamos la vista de lo que es el amor, el verdadero amor. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. ¿Qué está diciendo? Ama a los que son parte del cuerpo y también a los que no. No nada más ames al que te cae bien. No nada más ames con el que estás bien ahorita. No nada más ames a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, a tu vecino. Ama a todos. Y qué difícil es amar. Porque el amor humano no quiero que suene mal, pero es bien hipócrita el amor humano. Porque el amor humano se basa en el trato. Se basa en el tú me das, yo te doy. Se basa en el tú me sonríes, yo te sonrío. Y el amor de Dios no funciona así. Si Dios nos amara como nosotros nos amamos, ya estaríamos todos perdidísimos. Yo creo que no hubiera habido un plan de salvación. El Señor había dicho, ¿saben qué? Ya, piérdanse. Pero es tan difícil entender el amor del Señor que nos pone tantas instrucciones y seguimos sin entenderlas. Colosenses 3:12 al 15. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es algo que une una cosa con otra. Es la unión de algo. Sí, que el amor que el Señor nos quiere enseñar debería ser el vínculo de nuestra unión, no el amor humano. El amor de hoy estoy bien contigo, ya nos peleamos, ya no, ya, estoy enojado contigo. Pero esto requiere de dos direcciones, requiere de aquí para allá y de acá para acá. Les preguntaba en un principio, ¿por qué mi crecimiento depende del crecimiento de otro? Porque tristemente como humanos no somos capaces de entender que así como yo estoy ahorita de, ay, me siento mal, también estoy haciendo sentir mal al otro. Porque todo el cuerpo se preocupa por todo el cuerpo, porque todo el cuerpo sufre lo del resto del cuerpo, o así debería ser. Pero no es así. Tristemente no es así. Para nosotros como personas el amor obligadamente tiene que ser recíproco. Y el Señor te dice, te he amado con amor eterno, así como eres. Así que no está diciendo el Señor, así te voy a tolerar toda la vida. Está diciendo, sé que estás en un proceso de cambio, pero yo te amo como eres. Estoy esperando a que cambies, estoy esperando a que corrijas esas cosas que están mal. Dice la palabra en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, ni no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán. Si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Pero ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanezcan en la fe, y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Quieres entender cómo el Señor te ama? Crece. Deja la inmadurez atrás. Deja el yo soy así y así me voy a morir y no pasa nada. ¿Está mal querer estar en paz con los demás, querer tener gracia delante de los demás? Mucha gente les dice los queda bien. Yo lo hacía. Les pregunto, ¿está mal? La palabra dice que lo hagamos. La palabra dice, crece para que tengas gracia delante del Señor y delante de los hombres. Si yo me portara con el Señor como me porto con la gente, no, ya me hubiera desechado. Si es que el Señor no me amara como me ama. El amor requiere muchas cosas. Somos un cuerpo. Buscamos ser un cuerpo más bien. Pero todos queremos jugar a ser el sistema inmunológico. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un trasplante de corazón, a pesar de que es un corazón humano, a pesar de que es un corazón funcional, el cuerpo automáticamente intenta expulsarlo, porque es un cuerpo extraño. Y tristemente todos queremos jugar a ser el sistema inmunológico. Vemos que alguien se integra y no, tú sácate porque no te conozco, tú eres nuevo. Qué triste, ¿no? Que todos busquemos sacar cuerpos extraños, cuando la palabra dice, para que tú crezcas necesitas ayudar al otro a crecer. Para que tú crezcas necesitas amar al otro. Si te amo o no, ya lo entenderá, pero tú necesitas amar a otro para que crezca. Dice la primera cita que leíamos en el versículo del 15 al 16, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de a quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando una persona por ejemplo, cuando una persona se zafa un pie, se disloca un pie, ¿el pie funciona? ¿El pie se puede acomodar solito? No, ¿verdad? Por eso dice la palabra, bien ajustado y con la cohesión, que es la unión de iguales. El cuerpo cuando algo está fuera de orden necesita acomodarse. ¿Por qué creen que cuando se daban los sacrificios el Señor puso como regla, no quiero que traigan algo tuerto, algo cojo? ¿Qué les estaba diciendo? Quiero que cuando te presentes ante mí, que cuando el cuerpo se presente ante mí esté completo, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, todos en armonía, todos trabajando sin pelearse uno con otro, por ya yo quiero hacer la mano, yo quiero hacer el pie, ay no, ya me enojé, me voy a zafar. No. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo con los sacrificios perfectos. Que no hubiera nada fuera de su lugar, que no hubiera nadie peleando con nadie, que no hubiera nadie en desacuerdo, que no hubiera nadie sin hacer lo que tenía que hacer. Cada uno tiene su función y todos dependemos de todos. Les decía al principio, tal vez suene injusto, pero no es así. Porque así como a mí el Señor me trajo, yo de verdad que me encantaría que el Señor tuviera ese trato con otras personas para que entendieran lo que es el amor, pero el Señor va a tratar diferente con todos y tenemos que entender eso. El proceso con uno no es el proceso con todos. Y si una persona no crece al ritmo que el Señor te obligó a crecer, y suena gacho, pero es precioso cuando entiendes que los procesos del Señor son para bien,
que el crecimiento que el Señor te da, tal vez acelerado, tal vez lento, no va a ser el mismo en otro, y tienes que entender eso con amor. Por eso dice, hablando la verdad con amor, no hablando la palabra para pegarles, no hablando, no diciendo, ay Señor, gracias porque no soy como gracias porque yo estoy bien en esto, gracias porque yo no peco, sino diciendo, Señor, yo entiendo que todos somos un cuerpo y todos pecamos. A lo mejor mis pecados no los ven, pero yo sé que fallo. Y así como tienes misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de no sé, de mi vecino, de mi familia, qué sé yo. El cuerpo debe trabajar en unión. El amor requiere de varias cosas. El amor requiere de un sentido de pertenencia, que todos nos identifiquemos con todos. Que no estemos diciendo, ay, no, es que como me caen mal, ya me voy, no les voy a hacer caso. Requiere armonía, requiere que todos trabajemos juntos en orden. Requiere coherencia, que las cosas que digamos sean las cosas que hacemos. Requiere gracia, requiere sabiduría para tomar decisiones correctas. Requiere trabajo, porque si tenemos que multiplicar nuestro talento, esto requiere un trabajo. Los frutos requieren un trabajo. No nada más es hablar con alguien y decirle, ay, mira, el Señor me dio esto, catarrabachándara, ya lo tienes tú también. No. Requiere mucho trabajo. Y es muy complicado, pero es un proceso hermoso. Y por último, requiere unión. Seamos unidos. Yo de verdad que he estado siendo tratado muy fuerte en esto. Y hay días que sí le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque te juro que si me dejas esto a mí solito, no la voy a hacer. No quiero que vengas por nosotros y nos falte un brazo, nos falte una pierna y andemos caminando ahí todos chuecos, que digas, ¿y esto qué? El Señor viene por una esposa perfecta, por una iglesia perfecta, no viene para encontrar cualquier cosa toda desmoronada. Platicábamos hace unos días, mi tío y yo, y decíamos que el arca no es un lugar para todos. El Señor, cuando hizo el arca, dijo, van a entrar tal, tal, tal y tal. Y si ya estamos adentro, es una señal de que debemos permanecer juntos. De que debemos entender la posición de cada uno y afianzarnos de eso. Si ven que uno se está quedando atrás, agárrale y decirle, vente. No te vas a quedar atrás porque vamos juntos. Si yo avanzo, tú avanzas. Si tú te detienes, yo me detengo. Eso es lo que el Señor busca del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración rápido, inclinen su rostro. Platica con el Señor. Han sido semanas complicadas, hemos visto mucho movimiento de parte del enemigo que sabemos que el Señor tiene el control, pero a veces es difícil estar bien seguros de ello. A veces es bien complicado decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control cuando estás viendo que todo se está desmoronando, pero no es que se esté desmoronando, es que el Señor te está queriendo enseñar algo. Trabajemos en eso. Platica con el Señor si algo te está pesando, si algo sientes que tienes que expresárselo, díselo. Señor, sé que a lo mejor no me he portado como he tenido que hacerlo. Sé que no he sido una buena mano, una buena pierna, un buen hombro, pero aquí estoy. Sé que constantemente he estado fallando en unidad, sé que he estado fallando porque a lo mejor y como mano he querido pegarle al pie, a lo mejor como brazo he querido pegarle a la pierna. Pero hoy entiendo que todo tiene un plan. Entiendo que el amor es lo que importa. Entiendo que para poder amarte necesito poder amar al resto del cuerpo. Entiendo que debo ver con misericordia, que debo ser coherente en lo que hago y en lo que digo para mis iguales. Habla con el Señor esta tarde.